movimientos con el tipo de cambio, con los bonos hacia abajo, etcétera. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, buenos días. Mira, de la duda que planteas vos Doctora, no sobre sé si esto está del escuchando vos. mantenimiento de No inquietudes. Bajito, estamos no con escuchamos el nada. retorno Perdón, acá en la Gustavo, me parece que es cucaracha. una cuestión vinculada con el retorno. A ver, Gustavo, Ah, ahora... Ahí está, Ahora sí, perfecto, ahora ahora sí. sí. yo Gracias. escucho bien. Sí, no, Ahora era sí. un temita del retorno, pero te escuchamos perfectamente ahora. Sí, nos decías... Te decía que el problema de mantenimiento de la inquietud es en parte ignorancia, en parte debilidad política. En parte ignorancia porque, al menos yo escucho permanentemente en todos lados, ciudadanos comunes y no tan comunes, Sí. que viven hablando de los aumentos de deuda externa de este gobierno, cuando en realidad no hay aumentos de deuda externa. Todo lo que hubo hasta ahora han sido o reducciones de deuda o renegociación de deudas. Claro. Por ejemplo, la nueva deuda con el Fondo Monetario es simplemente para pagar deuda vieja. No hay creación de deuda nueva. Claro, claro. Que el caso este de un posible swap tampoco es una deuda nueva, salvo que se la use para pagar la deuda vieja el año que viene. Claro. Con lo cual, de nuevo, se cancela deuda por un lado, con deuda nueva, la deuda en el peor de los casos sigue igual. Sí. Eso es parte de los temas de ignorancia. Ahora, el tema real, que es el punto flojo, sí es la debilidad política del gobierno. A mí me hace acordar esta negociación a lo que fue el blindaje del año 2000 durante el gobierno de la Rúa. Ajá. Presentado con bombos y platillos por el gobierno nacional, y era también un crédito contingente. Argentina tenía vencimiento de deuda a mediados de 2001, parecía que no iba a poder pagarlo, por lo tanto iba a haber default de la deuda en junio de 2001, y salió esta cobertura brindada sobre todo por el Fondo Monetario Internacional. En caso que Argentina no pueda pagar, el fondo pone la plata, no se hagan problema los acreedores. La contraparte de esto era que Argentina se comprometía, aprovechando ese paraguas, a hacer reformas fiscales que no hicieran necesario el paraguas, o sea, que la pongan en condiciones de sí pagar la deuda. En cuanto se vio desde el comienzo del 2001 que Argentina no tomaba ninguna medida adicional, volvió a irse todo al traste. Entonces yo creo que el temor va por ahí. Sí, Estados Unidos dice, te ayudo, pero ten en cuenta que tenés que tomar medidas de fondo, tenés que hacer acuerdos políticos. Bueno, lo vemos al gobierno tomar medidas de fondo y hacer acuerdos políticos, no tanto. Y esa es la gran duda. Claro. El paraguas me sirve en la medida en que en realidad no lo necesite. Ese es el fondo de la historia. Bien, buen punto ese, ¿no? El paraguas está en tanto uno no lo necesite y así va a funcionar. Gustavo, imagino yo que situaciones como la que vimos este fin de semana con José Luis Espert, quien finalmente declinó su candidatura tras ser vinculado a una persona condenada en Estados Unidos por narcotráfico, y estas cuestiones también suman más ruido, ¿no? E inciden en esta situación. Sí inciden por un posible impacto negativo en lo político, en el gobierno. Claro. Porque también un poco la confianza es y el rumbo de las cosas de fondo como reforma tributaria, reforma laboral, necesita algún piso en el Congreso. Si vos ves cuestiones políticas que disminuyen la probabilidad de un piso amplio a favor del gobierno, uno cree que va a ser más difícil seguir adelante con reformas de fondo. Claro. Eso también complica la situación. Aparte son reformas que el gobierno venía prometiendo para después de estas elecciones de medio término. Es decir, se suponía que con estas elecciones de medio término podía obtener números que le iban a permitir avanzar sin demasiados sobresaltos sobre esas reformas que son claves para seguir avanzando en este plan, diríamos, de normalizar a Argentina. Sí, esa era un poco la idea, pero claro, el gobierno yo creo que calculó mal quienes están en el Congreso. Argentina no tiene oposición civilizada. Por lo tanto, sabía que tenían que venir cimbronazos, al margen de que el gobierno tampoco responde bien. El kirchnerismo en muchas ocasiones antes de las elecciones presentó demandas judiciales contra candidatos contrarios a ellos, que después de las elecciones se mostraron que eran denuncias sin ningún sostén. Pero mientras tanto, el acusado perdió votos. El problema es la respuesta que das vos como acusado. Si te acusan de algo y al día siguiente das una respuesta clara, por más que no sea una linda respuesta, se acabó el ruido. ¿Qué sé yo? Que Espert hubiera dicho, sí, la verdad, laburé para este tipo,
me pagó $200.000 por una consultoría debido a la cercanía que él creía de que yo podía ser un buen político, me prestó además el avión para hacer campaña y yo nunca advertí que pudiera ser narco. Claro. Listo, paso de última por un tarao por no darme cuenta, pero en 24 horas se acabó el ruido. Sí. Dio una explicación, estuvo 2 días callado, después dio una explicación, después dio otra. Eso no ayuda. Entonces yo creo que son las dos cosas. Hay mala fe de alguna buena parte de la oposición y hay muy mala cintura política por parte del gobierno. Totalmente. El gobierno también es en parte culpable de la desconfianza. Sin duda. Gustavo, ¿puede haber también en todo este escenario que estamos viviendo y que nos muestra un tipo de cambio bastante que apunta hacia arriba, todas estas cuestiones, también algún tipo de especulación respecto a algunas medidas económicas que puedan tomarse después de las elecciones, como por ejemplo la desaparición de las bandas? Sí, yo creo que sí hay de eso, pero yo no sería de los que apuesten a que eliminar las bandas implicaría un gran salto en el precio del dólar. Claro, claro. Si uno observa más o menos cómo es la medición del tipo de cambio real según el Banco Central, y ya está alto el tipo de cambio real. Sí. Está lejos de un buen valor de referencia. Claro. Mucho de la cotización diaria del dólar es ruido de incertidumbre. Yo no sería de los que apostaran a eso, de que no importa, compro dólares ahora, total, después del 26 de octubre hay liberación total y se va a las nubes. Bien. No veo que haya condiciones económicas para un dólar más alto del que hay ahora, cuando hoy en la cotización influye el ruido político, que después del 26 de octubre no lo vas a tener. Bien, perfecto, excelente. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor. Una cuestión adicional. Sí, claro. Me enteré que JP Morgan sacó del cálculo del riesgo país a los bonos argentinos. Ajá. ¿Y eso qué significa? ¿Es bueno o malo? JP Morgan estaba publicando el MB Plus, que incluía los bonos argentinos, y eso te daba actualización de riesgo país en tiempo real. Sí. Desde el 30 de septiembre Argentina no está metido en eso. Ajá. Guarda con cómo se lo toma. Es decir, JP Morgan ya no mide riesgo país, señal que nos vamos a los caños. No, simplemente el MB Plus incluye bonos que tengan menos de 5 años de antigüedad. Ah, ok. Buena parte de la emisión de deuda argentina ya cumple 5 años, entonces no tiene que entrar en el cálculo. Ah, bien. Por otro lado, puede ser útil, porque la actualización ya no va a ser en tiempo real, sino diaria. Puede ser útil en tiempos de incertidumbre, que no esté la gente con los ojos pegados en qué le pasa al riesgo país, cuando hay mucho ruido sin sustento. Pero de todas maneras, cuidado con cómo se tome la información esa en los mercados. Bien. Capaz que algo de variabilidad te presenta que no tiene fundamento. Claro, está bien. Gustavo, gracias. Un gran abrazo. Igualmente, que andes bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de tema y tenemos información urgente. Atención, porque esto está pasando ahora. Nos vamos a trasladar rápidamente al contacto con nuestro compañero.